Buenas tardes, bienvenido Auditorio de Radio Zacatecas a esta emisión en vivo de Psicoanálisis y Civilización, donde intentamos transmitirles a ustedes un fragmento de la conversación que de hecho existe entre el psicoanálisis y la cultura desde la aparición del pensamiento de Sigmund Freud, es el creador del psicoanálisis. Y en esta ocasión tenemos en cabina a Néstor Reyes y a la licenciada Verónica Ruiz, psicólogo, filósofo, ambos estudiantes de psicoanálisis, conocedores del campo freudiano. Bienvenidos. Muchas gracias y buenas tardes a todos los radioescuchas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y bien, el día de hoy tomaremos en esta primera parte, Ernesto, un tema que toca a la ciudad de Zacatecas y al Congreso de Zacatecas, una actividad que sucedió el día de ayer, donde usted tuvo la oportunidad ahí de testimoniar qué fue lo que sucedió alrededor de los partidarios del avance legislativo a favor del matrimonio igualitario y su respectiva resistencia, que en este caso comentaba que había una oposición, pero que además se coronaban como defensores, hacían como que gala de que Zacatecas era defensor de la familia, incluso frases sueltas ahí. Alcancé a ver parte del video que nos mandó y decían eso, me llamó la atención, como que se ponen la corona de defender a la familia a través de la defensa del matrimonio clásico, rechazando la posibilidad del matrimonio del mismo sexo, igualitario. Sí, bueno, de hecho, yo para comenzar, yo nomás fui por una cuestión anecdótica. O sea, yo nomás iba para entrevistar a la gente principalmente a quienes estaban en contra. Quería escuchar sus razones y, pues, si no eran razonables, pues, ¿por qué no? Porque yo soy creador de contenido audiovisual. Entonces, en esta par de videos que iba a hacer, más bien que hice, pues era principalmente como una serie de entrevistas a la gente que se oponía al matrimonio igualitario. Pues para mi sorpresa no se podía. O sea, ellos no tenían como quien dice voz, no, porque tenían como que el mandato de no sé, yo supongo que de sus representantes, de no hablar. De ellos no podían opinar. Entonces se me hizo raro. Ellos me decían, si usted quiere saber de nuestra opinión, pues vaya con los que están encargados, o los representantes, o los voceros, que nomás eran 2 personas. Se me hizo raro porque, pues, si yo estoy a favor o en contra de cualquier tema, el que sea, supongo que tengo argumentos o al menos una opinión, por más subjetiva, por más personal que sea, pero la tengo, ¿no? Tengo la opinión. Y estas personas como que eran como que no querían opinar de nada, porque como que tenían como un mandato de que le dijeran que no fueran a regar los argumentos o a regar, no sé, las razones por las cuales estaban allí. Yo como que me quedé, como que nomás repetían consignas, repetían lo mismo, como que nomás a eso fueron, como una clase de acarreados, tipo política, ¿no? Que nomás que nomás gritan las consignas, pero si usted les pregunta individualmente que cuáles son las propuestas de su candidato, pues no saben decirlo. Pero era lo mismo aquí, era como que nomás una masa. Entonces, pues al final sí pude, entrevistar, pero a los que sí tenían voz, ¿no? A los representantes de ellos. Fui y pues una serie desagradable también de opiniones, porque una de ellas, que es una exdiputada, me dijo que tendían a la pedofilia quienes querían un matrimonio igualitario, ¿no? Se me hacen cosas graves, ¿no? Porque pues es como un prejuicio
es como un prejuicio, y que gane el prejuicio en términos legislativos, pues yo siento que es grave, ¿no? Es como si nos trasladáramos al medievo, ¿no? Donde no había constituciones políticas laicas, y en vez de eso fuera una moral de un libro X sagrado, ¿no? Considerado sagrado, y que eso fuera lo que determina lo que está bien o mal en una sociedad, ¿no? Como tipo el Sharia en Medio Oriente, donde el Corán es lo que determina si algo está bien o no está mal. Aquí parece ser como que el conservacionismo, y pues eso es lo que ganó en las opiniones de los representantes políticos del Congreso. Al final eso fue lo que ganó, y pues se votó en contra del matrimonio, de la legislación del matrimonio igualitario. Pero hay que también agregar que fue muy cerrada la votación, porque fueron 13 en contra, 11 a favor y 2 abstenciones. Entonces yo trabajé también con una diputada en el Congreso hace un par de años, y de todas las cuestiones por las cuales votaban, estas fueron las más que yo he visto reñidas totalmente. Si son 2 abstenciones, quiere decir que pudo haber estado empatado. Exactamente. Y 2 abstenciones pues realmente no son nada, casi. Entonces sí, por lo general cuando yo iba a los congresos, pues estábamos hablando de que muchos diputados a veces nomás levantaban la mano por inercia, ¿no? Y esta vez como que sí estaba muy clara la posición de uno y de otro, y por eso fue tan pareja, y yo lo noté muy parejo. Sí. Muy bien, pues sí, efectivamente, pues podemos decir que en términos legislativos es algo que está en suspenso, que está pendiente. Incluso podemos decir que es cuestión de tiempo para que se legisle algo en función no de un prejuicio, como dice usted, o de un ideal moral, sino de una realidad social contemporánea a la cual debe ajustarse en teoría el derecho legislativo, ¿no? Sí. Porque pues sí, desde el psicoanálisis sabemos, ¿no?, finalmente que esos ideales se juegan, pero sobre todo que a nivel de la práctica y de los hechos, los paradigmas o el paradigma, como es el que supuestamente se defendía el día de ayer como el paradigma original, el paradigma natural, el con mayúscula, paradigma del matrimonio, tiene que ser de un hombre y una mujer, como si, vamos a poner ya el gran supuesto, como si el hecho de ser hombre o de ser mujer en términos biológicos realmente fuera suficiente para determinar la preferencia sexual del sujeto del inconsciente. Sí. Es decir, estamos ya señalando que hay una cantidad de matrimonios y con hijos, ¿no?, de matrimonios de un hombre y una mujer, donde ese hombre o esa mujer termina finalmente ejerciendo una preferencia sexual homosexual, pero el cuerpo no es suficiente para determinar, digamos, su preferencia sexual. Para nada, mucho menos ahora, en una época donde que es de hecho la era de la comunicación, ¿no?, donde todo el ser humano finalmente tiene un acceso a la diversidad, a la mundialización, a la globalización, a la diferencia inevitable, en donde a gran escala se puede ver simplemente el cómo hoy se muestra esos ejercicios, ¿no?, y esas uniones a nivel extrajudicial, ¿sí?, donde sucede eso de facto, pero también otras ciudades, otras naciones donde hacen esa avanzada, y que es cuestión entonces de tiempo, ¿sí?, para que no sea realmente anacrónica
y la postura oficial, porque no termina siendo la posición oficial jurídica del Congreso, ¿no? ¿No es así? Y bueno, también, de hecho, uno de los argumentos, ¿no?, de estas personas era, como usted dice, decían de lo natural, ¿no?, entre comillas natural, como si, bueno, yo supongo que se referían a la reproducción, ¿no? Pero pues no todas las personas que se aman se reproducen, y viceversa, no todos los que se reproducen se aman, ¿no? Pues si no, no habría, por ejemplo, mujeres abandonadas o no sé, mujeres golpeadas. Hombres abandonados, hombres golpeados. Hombres golpeados, en fin. Porque ahí sí defienden la igualdad, se fija. En este asunto de la equidad de género, también hay argumentos en pos de la igualdad. ¿Sí? Pero si es matrimonio, entonces ahí no. Claro. Claro. Sí, la sexualidad. Vamos entrando entonces al tema y a la máxima del ser humano, a su gran propósito de querer regular la sexualidad. En niños, en adultos, en viejos. Ya Freud nos decía que es que la pulsión, la sexualidad, que la podemos localizar en el fenómeno de la pulsión, es ingobernable. No se dominar realmente, ¿no? Si acaso se puede restringir, autorrestringir. En la Edad Media podía ese sujeto andarse dando latigazos. No dudamos que en el siglo XXI sujetos en México y en Zacatecas se sigan dando latigazos por tener conciencia de que habita en ellos un deseo sexual. No, así que puede ser un deseo incluso homosexual que repriman y que su mismo, como diría, su cuestión superyoica del deber, la cuestión social, no los deje sacar dicho deseo, ¿no? Muchos homosexuales que había en el Congreso no estaban del lado de los homosexuales con la bandera de arcoíris. Unos estaban del lado de los conservadores, ¿verdad? ¿Hasta qué punto lo católico, más bien lo religioso, intenta reprimir, como usted dice, gobernar el aspecto pulsional, pero como totalmente de acuerdo, es ingobernable, ¿vale? Sí. Es ingobernable, se puede decidir al respecto, adecuar al respecto, pero la posición ética del psicoanálisis tendría que ver más bien con dejar a cada uno de los sujetos una decisión al respecto de la sexualidad que los habita. Y al revés, una cantidad de síntomas como la frigidez, como la impotencia sexual, como la infertilidad, ¿sí? Se deben a que hay ahí algo en la sexualidad que no está siendo adecuado al fin y se manifiesta de esa forma, finalmente rechazando al otro que no es de su mismo sexo, pero justamente por eso no puede tener una actividad sexual y vámonos a un lado, ¿no? Probablemente ni siquiera una actividad amorosa. Donde se quede una pareja en el único lazo de tener una relación estrictamente política, como puede ser el semblante finalmente del matrimonio. Parecía que el orgullo era sostener que en Zacatecas seguía la garantía del paradigma clásico de la familia, sin duda inspirado en la relación de la reproducción natural de las especies. Si bien ya habíamos dicho que no todas las personas que se aman se reproducen, y no todas las personas que se reproducen se aman, entonces, como quien dice, lo biológico, lo reproductivo sería una cuestión meramente irrelevante para adoptar o darle, digamos, bienestar a un niño, por ejemplo, en caso de que se busque adoptarlo, que serían otras cualidades como de darle amor, cariño, atención, respeto, como de oportunidades de educación, un techo, etcétera, y eso no tiene nada que ver con si un individuo se reproduce o no, no tiene nada que ver. Esto también
me llama la atención de que uno de los participantes asistentes de los que estaban en contra del matrimonio igualitario había dicho de que todo niño, psicológicamente hablando, o para estar pleno en un término emocional, necesitaba tener como quien dice, la figura materna y la figura materna y paterna. Y recuerdo una conversación que he tenido con usted de que pues las figuras son meramente subjetivas. Nosotros hablamos más bien de función, ¿no? De la función materna y la función paterna. Y efectivamente la figura femenina o la figura masculina no son suficientes como para garantizar la dimensión amorosa con la que el otro puede acoger y criar a un bebé, ¿sí? Para nada, ¿no? Pero para nada, ¿no? Al revés, o sea, esta función materna y función paterna la puede ejercer uno o varios individuos de una misma familia. No es, por ejemplo, ni siquiera el caso de que el abuelito o el hermano sea el que tiene la figura paterna. No se trata de eso, pero la figura paterna la puede tener bien la abuelita, ¿sí? O la tía, ¿sí? Cosa que se replica en matrimonios igualitarios, donde aunque los dos son mujeres o los dos son hombres, uno de ellos ejerce la función materna. Una de ellas ejerce la función materna y la otra ejerce la función paterna. Eso demuestra que no tiene en el sentido estricto nada que ver con la imagen masculina o la imagen femenina, que por otro lado es inevitable que el sujeto reconozca y construya en una sociedad como la que vivimos, que está plagada de hombres y de mujeres, ¿sí? Por ejemplo, es también más el efecto que tiene el paradigma, a propósito del paradigma familiar o del matrimonio, el significante padre o el significante madre, lo que empieza a circular inevitablemente en la crianza y en el crecimiento, digamos, de un niño, en su estancia en una escuela, en una cultura, le viene de afuera, ¿sí? No le viene de adentro. Pensemos en la necesidad de un padre, la necesidad de una madre. Decimos, le viene de afuera, por así decir, la existencia del significante padre, del significante madre, que él puede preguntarse si a él mismo le corresponde, dado que es algo que se descubre en cada historia, en cada cuento, en cada anécdota, en cada conversación, y tu padre y mi madre, ¿sí? Que entonces el sujeto puede decir, ¿y yo qué tengo que ver con ese significante? Hay alguien que encarne ese significante en mí, pero a nivel de significante, ni siquiera de función, ¿sí? Pero lo que quiero decirles es que viene de afuera, no viene de una necesidad del padre o de una necesidad biológica, instintiva de la madre. No es así. Sí se las tiene que ver con el significante padre, con el significante madre, en el cómo posicionarse en relación a eso, independientemente de que esté presente su padre biológico o no, sí, independientemente de que él tenga, por así decir, supuestamente dos madres, ¿no? Cuando una de ellas es la que está ejerciendo más bien la función paterna y otra está ejerciendo la función materna, ¿sí? Bien, bueno, nos piden un corte, vamos a dejar aquí, nos piden un corte y regresamos en este punto. Bien, estamos de regreso entonces y en cabina tenemos a Ernesto Reyes y a Verónica Ruiz. Me da gusto tenerlos por acá. Estamos hablando entonces a propósito de lo sucedido ayer en el Congreso, ya en una avanzada de cuál es realmente el fenómeno que sucede de facto
independientemente de que se legalice o no, pero que sucede de facto y que nos llega a los consultorios en estos nuevos paradigmas familiares, ¿no? Que tienen composiciones que sin duda pasan por vienen a surgir nuevos paradigmas donde podríamos pensar que si tienen 2 madres, 3 madres, 3 padres o 2 mujeres ejerciendo un matrimonio y una familia, la crianza de niños, valiéndose de la tecnología y la ciencia o no, o valiéndose de la legislatura, donde estamos diciendo que una de ellas 2 puede estar ejerciendo la función materna y la función paterna, ¿no? O sea, que pueden ser incluso varios personajes los que aparezcan y no solamente 2. Sí. Y decíamos también que el que aparecieran 2, por ejemplo, que hubiera ahí un hombre y una mujer en un matrimonio, no necesariamente quiere decir que el señor o la señora en turno realmente está ejerciendo la función materna y paterna. Para empezar, habría que decir que el que esté ahí, el sujeto, muchas veces puede ser por su voluntad o más allá de su voluntad rechazada la función materna, la función paterna sobre todo por la madre en turno, que no deja operar al padre, ¿sí? Aunque esté ahí casada con matrimonio legal y todo, no lo deja. Es la clásica perversión de la función, pervertir la función paterna, ¿sí? En pos de una complicidad insuperable de la madre y la hija o la madre y el hijo, ¿no? Frasecitas que el auditorio seguramente puede reconocer como el sí, yo te dejo que lo hagas, pero no le digas a tu padre, ¿sí? O ahora que tu padre se vaya, puedes hacer eso que quieres. Ajá. Esas cosas, ¿sí? Son suficientes para ir eliminando lo que es la función paterna y por supuesto alimentando lo que es la función materna, digamos, de manera unívoca, ¿no? Eso siempre sea el dicho de la madre, el referente amo del sujeto. También sabemos el destino de este tipo de casos, ¿no? Que no necesariamente son muy neuróticos, ¿sí? Que puede tender mucho más a una cuestión perversa, psicótica. Sí, también pues como esta tendencia, ¿no? Este como empuje, incluso donde el propio padre ahí decide ejercer su paternidad, pero más del lado de la función materna, ¿no? Donde él decide ahí hacerlo así, aunque no esté la madre ahí interviniendo, ¿no? O sea, que él decide hacerlo así, ¿no? Bueno, ahí podemos decir que tanto es una decisión consciente o inconsciente, pero sin duda en un mundo como el que tenemos actualmente, que es incluso calificado como que tiene un empuje a la mujer, ¿sí? Un empuje a lo femenino. Está la feminización del mundo, se llega a hablar en el campo del psicoanálisis también, no solamente en la cultura en general, sino en el psicoanálisis se habla de una feminización del mundo, en donde, por supuesto, más allá de estos permisos estéticos de los varones, ¿no? De pintarse, de depilarse la ceja, los metrosexuales. En el campo del matrimonio y la crianza de niños, muchos padres que no tienen, digamos, que la función clásica materna, sino que siendo hombres, ¿no? Más bien se comportan como madres, ¿sí? Que son
abiertamente tienen una inclinación a ser más bien madres. Ajá. Y que no estamos juzgando eso si está bien o está mal, sino que pues, así es, y que termina siendo más bien, o que abiertamente dicen yo quiero quedarme a cuidar a los niños, a cargarlos, a cambiarles los pañales, a arrullarlos, a apapacharlos, a darles el calor, la protección y la vigilancia de las 24 horas, que eso podemos decir que es propiamente una función materna, no es tal cual la función paterna, y hay muchos hombres que incluso no pueden comportarse de otra forma, que creen que por casi que ser un buen padre es hacerla de madre. Uh-huh. Y no, esa persona muy probablemente no estaría ejerciendo la función paterna. No, es que ahorita me acordé hablando de las funciones. Bueno, yo me dedico también a hacer contenido audiovisual y a veces vamos pues a grabar a las bodas. A las bodas de diferentes personas, y a veces me percato de que los hombres, hablando de metrosexuales, a veces incluso como que posan incluso hasta más que la esposa, ¿no? Bueno, con la que se va a casar, como que es el que brilla, ¿no? El que quiere las cámaras, y el que se quiere lucir, el que quiere... Compite con el vestido de novia. Eso. Y como que uno se pregunta, bueno, ¿hasta qué punto está definido la función paterna o la función materna? Y en tanto, ¿hasta qué punto está definido y hasta qué punto los niños, sean adoptados o no, lo necesitan? Pues, o sea, necesitan esas funciones. ¿Hasta qué punto? Es como si dijéramos, bueno, la definición de la función paterna es la del proveedor, supongamos. Se me hace como la función clásica o la que ellos tienen en mente, y la de la función materna es la de cuidar a los hijos, ¿no? Estar en casa, cuidar a los hijos, hacer de comer y ya, se acaba ahí las funciones. Aquí la pregunta sería, bueno, pues si una persona o tres personas o varias personas o los abuelos o la madre soltera o los padres adoptivos, etcétera, pueden lograr satisfactoriamente estas funciones, ¿habría problema? No, ninguno. Ya casi es melancólico, ¿sí? Anacrónico andar insistiendo en el paradigma natural del matrimonio en pos de salvar no sé qué, más que un recuerdo, porque sería bueno preguntarles, yo no los vi, ¿verdad? Pero a los asistentes que andaban defendiendo eso, ya sea los que iban así como de porra, que dice que nada más andaban ahí cantando las consignas, o a los que sí tenían voz para poder defender sus opiniones, realmente será muy cuestionable, tanto si ellos han crecido ya con ese paradigma del matrimonio, o ellos mismos pueden ejercer ese paradigma del matrimonio en términos netos, y qué garantía le ha dado eso a sus propios hijos o a los que van a ser sus nietos, en contraste con lo que estamos viviendo en el siglo XXI, ¿no? Puede ser hasta obsceno insistir en ¿sabes qué? Sobre todo en la prohibición del otro, ¿no? Como en una especie de puritanismo de nosotros en Zacatecas sí somos puros. Por favor, o sea, un discurso así puede ser el que se vea mal, ¿no? Uh-huh. El que sea intolerante, un discurso intolerante totalmente. Y pues como usted había dicho, que no sea un Dios que sea como una continuación de los caprichos del padre o de la madre, que muchas veces de hecho lo es. A veces no hablamos de un Dios justo científico, porque si fuera un Dios justo científico al que ellos están, supongamos, honrando, pues creo que sí tendrían opiniones más objetivas, más neutrales. Se cuestionarían más sobre todo tipo de temas, en lugar de ser, como quien dice,
las ovejas de un pastor, ¿no? Donde no tienen voz, no tienen voto y parecerían obedecer lo que el capricho de ese pastor les dice, muy semejante a lo de la secta esta de la luz del mundo, ¿no? Que hace poco también ocurrió de los abusos sexuales. Digo, no por nada son tan comunes los abusos sexuales cuando el pastor, dígase sacerdote, dígase el líder de la secta, etcétera, comete sobre sus ¿cómo se dice? Sus ovejas, sus feligreses, sus seguidores, porque están en una posición de yo tengo el poder y tú no solo estás pues para mí no es como dije, no es un representante de un Dios justo o científico, es un representante de un Dios que tiene deseos, ¿no? Parece carnales, ¿no? Sí. Un Dios, sí, ahora cuando hablabas del pastor pensaba en el mismo Papa, ¿no? Ni siquiera el Papa tiene esta mentalidad que transmiten los voceros de ayer. O sea, por favor, todavía podemos reconocer en la iglesia, sí, la reserva para que acepten matrimonios igualitarios, sí, del mismo sexo. En la iglesia podría entenderse mejor, sí, la resistencia, pero en el Congreso, claro, eso es lo que salta a la vista de, reconocemos su discurso, sí, la reproducción, muy bien, hubo Eva, hubo Adán. Hay pecados, sí, la fidelidad total. Bueno, pero en el Congreso parece que se pasaron de una cuadra, ¿no? Estaban en Santo Domingo y se llegaron al Congreso, se equivocaron de templo. El Congreso, en teoría, debería estar adecuado, mucho más adecuado a la realidad de facto que tiene el sujeto del siglo XXI. No por nada hay esa petición, y más bien se está, más allá de decir, está la posibilidad del matrimonio, usted escoja si sí o si no, sería, me parece a mí, como la posición más lógica, ¿no? Pero evitarla. O sea, de no, aquí no, váyanse ¿a dónde? En Aguascalientes, sí, no, váyanse hasta allá, hasta Ciudad de México, allá sí, no. Aquí, que se vaya el diablo y venga Jesús, es algo así, una actitud de ese tipo. Totalmente. ¿Qué es lo que están defendiendo, no? En verdad, a mí me parece que resulta así como melancólica, anacrónica y hasta obscena esa posición, además de presumir que aquí no suceden, ¿qué? ¿Esas cochinadas? ¿O qué? ¿Qué? Totalmente. ¿Esas cosas del diablo? ¿En verdad creen eso? Creo que por lo visto, pues sí les hace falta mucha actualización, muchos estudios. Estudiar el psicoanálisis tiene muchas cosas que enseñar al respecto de la sexualidad en el sujeto del inconsciente, en el sujeto del siglo XXI, y que se acerquen a que se nutran de toda esa información que hay, para que no sean fotografiadas como lo hiciste tú ayer en un acto que parece más bien de prepotencia, ¿sí? Y de falsa moral. Se nos acabó el tiempo. Los invitamos a que vayan al Festival de Jazz que empieza el día de hoy, y nos vamos en esta ocasión un poquito antes para hacer la introducción correspondiente. Hasta la próxima.